Me presentaron, pero creo que algunos no me conocen. Mi nombre es Julio Díaz, soy uno de los pastores de Doxa Iglesia Cristiana. No estuve presente la semana pasada y te doy la más cordial bienvenida. Si es la primera o segunda ocasión que estás presente, gracias por estar aquí, por otorgarnos un poco de tu tiempo y espero que puedas sentirte cómodo, que nos vayas conociendo, que nos permitas conocerte también en estos próximos días. Para quienes somos de casa, qué gusto volverlos a ver. Estuve ausente la semana pasada, pero sentí que fue como más tiempo. Pero bueno, estamos aquí, gracias a Dios. Deseo de todo corazón que lo que escuchemos el día de hoy sea de ánimo, de consuelo, de exhortación y de confrontación. Recuerda que estamos en los últimos capítulos, en los capítulos finales de esta serie de Hechos de los Apóstoles titulada La Iglesia en el Poder del Espíritu Santo. Ya estamos en la recta final y el día de hoy estaremos en el capítulo, viendo el último versículo del capítulo 22 y vamos a ver todo el capítulo 23, es decir, hasta el versículo 35. Pero antes de leer esta sección un poquito larga, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Necesitamos de Él, necesitamos que su Espíritu nos hable y utilice lo que estaremos escuchando en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor, gracias por este día, porque tú nos has traído a reunirnos como iglesia para conocerte más, para exaltarte, para conocer más de ti, Señor, y reflexionar con respecto a lo que nos hablarás en esta mañana. Padre, tú eres maravilloso y te necesitamos, Señor, te necesitamos. Ayúdame a transmitir lo que tú ya has dejado en este pasaje, que no le agregue ni le quite nada, Padre, y que quienes escuchemos tu palabra podamos reflexionar al respecto y podamos responder a ella, Padre. Gracias por este precioso tiempo que nos regalas. En Cristo Jesús. Amén. Abre tu Biblia, por favor, ahí en Hechos 23. Hechos capítulo 23, y vamos a iniciar la lectura desde el versículo 30 del capítulo 22, que dice así: Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto.
Se produjo entonces un gran alboroto y levantándose algunos de los escribas del grupo de fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaron de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio, con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les preste atención, porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Esperen emboscados, ellos ya están listos esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a 2 de los centuriones dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. También el comandante escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no hay ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te huiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y esto nos lleva
al título del sermón. El título del sermón de esta mañana es el siguiente: por mi causa en Jerusalén, pero también en Roma. Por mi causa en Jerusalén, pero también en Roma. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de estas escenas típicas de la narrativa histórica, esta división en escenas que ya muchos conocen, que ya están acostumbrados, estas 5 escenas que la primera es un ambiente, la segunda es un conflicto, la tercera el clímax, una resolución y el nuevo ambiente. Así estaremos acercándonos a este pasaje en esta mañana. Recuerda que no es la única forma de estudiar el texto, pero nos ayuda de manera muy clara para darle una estructura a nuestro mensaje, donde, derivado de este texto, la idea central es la siguiente, o el argumento, también lo conocemos como argumento. Al obedecer a Dios somos parte activa de su providencia, por lo que podemos tener ánimo en medio de las circunstancias. Lo repito para quienes quieren copiarlo. Al obedecer a Dios somos parte activa de su providencia, por lo que podemos tener ánimo en medio de las circunstancias. Esa es nuestra idea principal. Y en la sección anterior veíamos lo que estaba aconteciendo con Pablo en Jerusalén. Fue atacado y azotado salvajemente en los terrenos del templo por parte de una turba judía. Y la intervención de soldados romanos le salvó la vida, por lo menos superficialmente. Claudio Lisias, el comandante romano en Jerusalén, trató sin éxito de averiguar qué había hecho Pablo. Además, le da la palabra a Pablo para que se dirija a la multitud. E incluso este comandante pensó que Pablo era un egipcio que había generado una revuelta. La presente muchedumbre de judíos lo están acusando falsamente de haber introducido gentiles en el templo, donde un momento importante es cuando la gente se enciende, están muy enojados, están muy molestos, y Pablo les dice que el Señor lo envió hacia los gentiles. De hecho, dice en el capítulo anterior, cuando piden la cabeza del apóstol, es porque dice esto: quita de la tierra, más bien la gente dice, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe de permitir que viva, cuando él admite que tiene que ir a los gentiles. Y tienes que recordar que los judíos no podían imponer penas capitales en ese momento de la historia. Eso le correspondía a los romanos. No podían tomar y ejercer la ley a esos niveles por su propia mano. Así que vayamos a nuestra primera escena. Es una escena muy corta. El ambiente, ¿qué es lo que está sucediendo? Titulado Reunión por la causa. Reunión por la causa. Capítulo 22, versículo 30. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Podemos ver que quien solicita esta reunión es el comandante Lisias, por lo que pensemos que no es una reunión formal del concilio. No parece que esta reunión se realizara en el lugar de las reuniones constantes del concilio, sino más bien en un lugar donde el mismo comandante tuviera un poco más de control, posiblemente un tribunal romano o la misma residencia del comandante. ¿Por qué? Porque finalmente está el comandante presente. En estas reuniones del concilio no podían estar presentes personas que no fueran judíos. Tenemos que tener en mente que esto no es un juicio,
no es un juicio, sino más bien un tipo de reunión o audiencia para interrogar a Pablo y determinar su caso. Y esto nos ayuda a aclarar posibles cuestionamientos del pasaje. El comandante quiere saber con certeza de qué se le está acusando a Pablo, pues esto ya es una situación que se está escalando a un nivel local y se realiza este tipo de audiencia en el concilio para aclarar aparentemente este asunto. Ahora, su autoridad era definitiva, la autoridad de este concilio era definitiva en asuntos de la ley judía, en asuntos civiles era relativamente limitada. ¿Por qué? Porque estaban siendo gobernados por los romanos, por lo que no podían ejercer la pena capital. Estaban pidiendo la cabeza del apóstol Pablo. Entonces vemos un ambiente de tensión, vemos ese ambiente difícil donde convoca esta reunión el comandante. Ante lo que sucederá en esta reunión informal del concilio, hay mucha tensión. Esto es el ambiente, reunión por la causa, una escena muy, muy pequeña. Vayamos a nuestra siguiente escena. Se genera un conflicto, hay un problema. Versículos 1 al 10, la defensa por la causa. No voy a leer el pasaje para aprovechar el tiempo, pero son los versículos 1 al 10, esta segunda escena del conflicto. Lucas pretende al lector de Hechos, lo pretende poner en el lugar. Describe que Pablo está observando fijamente al concilio. Y solo podemos suponer si esta mirada que tenía Pablo era una mirada retadora, de tristeza, de desánimo o de tranquilidad por la consciente integridad de él. Pablo empieza a hablar y lo que dice es molesto para algunos de sus oyentes. De hecho dice: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia, como argumentando de que no tendría que estar ahí el presente. Pablo siempre había estado motivado por un deseo de agradar a Dios, incluso cuando perseguía a los cristianos. Aunque también tenemos que tener cuidado de nuestra conciencia, y más aún cuando éramos dominados por una naturaleza pecaminosa. Lo que no significa que todas sus acciones siempre hayan sido correctas. Más bien significa que no sentía culpa por nada de lo que había hecho, a pesar de las acusaciones del concilio. Pero para este momento es obvio que el apóstol ya ha sido renovado por el Espíritu Santo. Y al hacer esta afirmación, Pablo puso a los miembros del concilio a la defensiva. Está aquí y dice que no ha hecho nada, que su conciencia está limpia, ya que el apóstol había actuado en obediencia a Dios. Y al oponerse a Pablo, ellos en realidad estaban peleando en contra de Dios. En respuesta, ¿qué es lo que hace el sumo sacerdote Ananías? Ordena que le golpeen en la boca. Pero ¿quién es este sumo sacerdote Ananías? Con base en registros extrabíblicos, él era un hombre brutal y violento que gobernó, es decir, desde el concilio, porque es el sumo sacerdote, alrededor de 11 años. Según este historiador Flavio Josefo, que ya hemos mencionado, Ananías robaba de los sacerdotes comunes los diezmos que deberían habérseles entregado y golpeaban a quien se resistiera. No dudaba en usar la violencia para cumplir sus objetivos. Es más, unos años antes los romanos habían sospechado de una complicidad de Ananías en atrocidades que habían hecho sobre los samaritanos. Justo L. González escribe lo siguiente: su gran riqueza hizo que fuera un hombre temible, incluso después de la deposición de su cargo. No tenía ningún escrúpulo en emplear la violencia y el asesinato con tal de defender sus intereses. Y cuando estalló la guerra contra Roma en el 66,
no dudaron en matarlo. Estaba el apóstol frente a un hombre de mucho cuidado. Y ya que Pablo no se le había acusado de manera formal de un delito, no lo podían golpear. Simplemente no lo podían golpear y Ananías manda a que lo golpeen. Le sale esa parte humana al apóstol, esa parte que todos tenemos, que todos vivimos, y de manera airada reprende a Ananías, diciéndole: hipócrita. ¿Qué es esto? Lo que significa esto de pared blanqueada. ¿Por qué? Porque finalmente cuando pintas una pared, puede que simplemente estés cubriendo el mal estado o la mala condición interior de esa pared. Entonces le dice básicamente, hipócrita. Le dice que es hipócrita. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Le recrimina Pablo. Porque también esto, ¿qué significaba el que lo golpearan en la boca? Como diciendo, esto que estás diciendo es mentira, es falso, y yo, Ananías, ya he tomado un veredicto, aunque no había sido enjuiciado. Los que estaban allí observando se indignan de la acción de Pablo, pero no parecieron tan indignados o escandalizados por el abuso de Ananías. Conocían a Ananías, aunque esa no era la forma de hablarle al sumo sacerdote. Pablo se disculpa de alguna manera argumentando que ignoraba que le hablaba al sumo sacerdote, incluso parafraseando parte del Éxodo. Por lo que Pablo respeta la investidura, pero no la acción de Ananías. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que no es la esencia del pasaje, pero creo que es necesario que lo mencionemos. Podemos ver esta respuesta muy natural de Pablo por defenderse, y hay quienes nos argumentan esto de que debemos de poner una mejilla, que es bíblico, evidentemente, está en la Biblia, que si nos golpean en una mejilla tenemos que poner la otra, que si nos maldicen que tenemos que responder con bendición. Y evidentemente no estoy justificando la actitud del apóstol, era humano como nosotros, pero en situaciones de presión quizás vamos a reaccionar como no esperemos. Solamente en ese momento, en situaciones de presión, puede salir algo de nosotros, para mal o para bien. Y espero que en la medida que vaya pasando el tiempo, eso que externemos vaya siendo algo para bien. De hecho, Jesús mismo fue golpeado durante su interrogatorio y también protestó contra la ilegalidad de esa acción, de ese abuso. Cierro el paréntesis. Pablo observa que hay fariseos y saduceos. Hermanos, y argumenta esto: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Y Lucas aclara un poco más. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Entonces, el concilio tiene presentes tanto fariseos como saduceos. Pablo apela entonces a ser fariseo e inteligentemente dice la razón por la cual lo están juzgando. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Pero sabemos que ahora que Cristo resucitó, primicias de los que murieron somos. Por lo tanto, la resurrección del Señor Jesucristo es una verdad central del cristianismo. Y al asumir que no hay resurrección, entonces, para ese momento, todavía no había llegado la salvación, según la cosmovisión de los saduceos. De alguna manera es lo que daban a entender este grupo de judíos. F.F. Bruce, en su comentario a los Hechos, dice: un saduceo no se podía convertir en cristiano sin abandonar la posición teológica característica de su grupo. Un fariseo
podía volverse cristiano y seguir siendo fariseo, al menos en las primeras décadas del cristianismo. Y esto, al cuestionar su sistema de creencias, de alguna forma es doloroso. Cuando cuestionan nuestra forma de pensar, nuestra fe, puede ser doloroso y hay dos opciones. Que tú sigas cuestionando ese sistema de creencias y lo dejes, o que lo cuestiones y te aferres más a ello. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer un cuestionamiento a través de la Biblia para que el Señor nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Y esto es muy común en nuestra época. Como cuando le hablas del Evangelio a un amigo o un familiar y su respuesta es que esta es la fe que me enseñaron mis papás. Esto es lo que me enseñaron mis abuelitos. Y básicamente no quieren reflexionar porque piensan que si cambian estarían en contra de su familia, porque fue lo que les enseñaron y se aferran a su creencia. Pero te pregunto, ¿de veras te importa más la opinión de tu familia o amigos que la del creador de todo el universo? ¿Del creador de todo lo que ves? ¿De los océanos, de los mares, de las estrellas? ¿Te preocupa más lo que opinen tus amigos y familiares o lo que el Señor dice? Es necesario que reflexiones al respecto. Es bueno que cuestionemos nuestro sistema de creencias. ¿Y en quién estás depositando tu confianza? ¿En tus propias fuerzas? ¿En tu libertad de actuar? ¿En tu herencia cultural? ¿O tu herencia de fe que te dio tu familia? Hoy yo no te quiero hablar de un sistema de redención para que te acerques a Dios, sino más bien predicamos de ese Dios que tomó la iniciativa para acercarse al ser humano, que se hizo hombre en Cristo y que pagó por el pecado que cometimos tú y yo. De eso es lo que hablaba también el apóstol Pablo. Los fariseos comienzan a defender a Pablo, por lo que los miembros del concilio se dividen y se elevan los ánimos y empiezan a discutir los fariseos y los saduceos. Los fariseos dicen que no hayan nada malo en Pablo, pero al calentarse tanto los ánimos, la discusión llegó a tal punto que el comandante tiene temor y dice, tiene temor de que hicieran pedazos a Pablo. Imagínense lo enfurecidos que estaban. Descuartizar, matar a alguien. Quiero imaginar que el comandante se le hace muy presente que Pablo es ciudadano romano y que Pablo muriendo en manos de esta multitud le generaría problemas, no solo a él, sino a la región. El comandante les ordena a los soldados que intervengan, que saquen rápidamente a Pablo de en medio de ellos y que lo lleven al cuartel. Así de intenso se puso, ¿no? Y en medio de este gran conflicto de querer asesinar a Pablo, recuerda que no podían hacer esto los judíos. No podían hacer esto sin el aval de los romanos, sin el consentimiento de la autoridad. Que en este caso, ¿quién era? El gobernador. Vemos la providencia de Dios, pues alcanzan a sacar a Pablo para llevarlo al cuartel, protegiendo a uno de los principales hombres que ha estado predicando el evangelio. El comandante, sin saberlo, es parte del plan de Dios. Lucas no menciona nada de lo que posiblemente está sintiendo Pablo. Seguramente estaba preocupado, tenso, pensando en lo que sucedería con él. Quizá ya desanimado porque serían sus últimos días al haber cometido el propósito, evidentemente en obediencia a Dios, de llegar a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaría. ¿Recuerdas que le habían dicho a Pablo que lo iban a amarrar, que le iban a poner cadenas? Y él aún así va a Jerusalén. Y viene nuestra siguiente escena, el clímax de la historia, la cual es digna de una serie ahí de drama.
Recuerda, ya vimos el ambiente: reunión por su causa, y el conflicto: defensa por la causa. Veamos el clímax de esta historia: la providencia en medio de las circunstancias. Versículos 11 y 22, estos sí los voy a leer. Dice: a la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio, con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les preste atención, porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Pablo es consolado y animado por el Señor. Como ya había ocurrido en tiempos de necesidad, el Señor se le aparece, o por lo menos le habla, de manera compasiva. El Señor, de toda consolación, alienta a su siervo y le dice: ten ánimo, ten ánimo. De hecho, el apóstol Pablo escribe a los Corintios lo siguiente en su segunda carta, capítulo 1, 4 al 5, saldrá en sus pantallas: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. El apóstol había terminado con éxito la tarea que el Señor le había encomendado en Jerusalén. Por último, el Señor le dio esperanza y tranquilidad a Pablo, ya que esto es una promesa de que su vida no terminaría ahí en Jerusalén, sino que todavía le va a conceder testificar en Roma. Si bien no hemos llegado a este punto, pero a ese punto donde Pablo está en Roma, pero ya leíste todo el libro de Hechos, sabrás que su ida a Roma no es un crucero con alimentos de esos, no sé, nunca he ido a un crucero, pero supongo que han de tener unos 6 pisos, 5 pisos, con espectáculos, con un par o 3 alberquitas ahí en medio del Mediterráneo. No es su ida de Pablo así. Así que ten presente que aquí hay un paralelismo de que este versículo establece entre lo que ha sucedido en Jerusalén y lo que va a sucederle a Pablo en Roma. En otras palabras, Pablo ha de tener ánimo, no porque se van a terminar sus aflicciones y dificultades, sino porque lo que estuvo o ha comenzado en Jerusalén también va a continuar
en Roma, pero seguirá predicando la palabra. Ahora, si observas todo este pasaje, podemos ver que no hay una ordenanza, no hay imperativos, no hay aspectos prescriptivos ni exhortaciones prácticas. Lo más cercano es esto que le dice el Señor a Pablo: ten ánimo, porque tu camino no finaliza aquí, sino en Roma. Pero eso es un aspecto del mensaje particular en Pablo. Lo que sí vemos entre todas estas líneas es la providencia del Señor en medio de las circunstancias. Y por eso la idea principal o el argumento es este: al obedecer a Dios somos parte activa de su providencia, por lo que podemos tener ánimo en medio de las circunstancias. Y esta parte activa es que tú eres consciente de que estás obedeciendo al Señor. A Pablo lo habían acusado falsamente, lo habían golpeado, lo habían arrestado, habían conspirado contra él y había sido encarcelado, temporalmente por lo menos. Pero Dios lo liberó, no por medio de un milagro sobrenatural, como sucedió con el apóstol Pedro, sino mediante la providencia de las circunstancias, donde entendemos que esta providencia de Dios es su plan y un propósito para el mundo, donde gobierna las acciones de forma que todo, desde lo aparentemente insignificante hasta lo más grande, contribuye a los propósitos y la voluntad del Señor. Te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿El saber de la providencia de Dios en nuestras vidas puede traerte paz y ánimo? ¿Tus deseos o planes se han visto frustrados los días pasados, las semanas pasadas? ¿Te preocupa lo que depara este cierre de año? ¿O te preocupa incluso la próxima quincena o llegar a la quincena, ¿no? El Señor trabaja con cada uno de nosotros de formas diferentes y debemos refugiarnos en Él. El mismo Pablo le escribió a los fariseos, a los filipenses, en Filipenses 4, 5 al 7, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y es difícil. Esto es difícil llevarlo a la práctica y vivirlo. Vemos cómo se gesta una conspiración sobre Pablo de un grupo fanático, pues sabían que no podían depender de las autoridades romanas para ejecutar a Pablo, pues no había delito capital para acusarlo. Estos se comprometen bajo un tipo de juramento a un ayuno total, en tanto no le den muerte a Pablo. ¿Y esto para qué lo hacen? Para presionar. Así de, bueno, nosotros no vamos a comer nada hasta que caiga la cabeza de Pablo. El plan es relativamente sencillo. Los sacerdotes y ancianos le pedirán al comandante que envíe a Pablo a comparecer ante el Sanedrín, y estos que han jurado matar a Pablo, pues simplemente emboscarían en el traslado a Pablo hacia el Sanedrín. Básicamente es esto. Pero providencialmente no pasa eso. Aparece por ahí un sobrino de Pablo. El sobrino se entera de esta emboscada que pretendían realizar sobre su tío. Va y da aviso al tío Pablo: está sucediendo esto. Le da los detalles. Pablo le comunica al comandante: ¿sabes qué? Llévate a mi sobrino para que vaya con el comandante, porque tiene algo importante que decirle. El centurión informó de la situación a su oficial, lleva al sobrino. Lisias lo lleva aparte, porque supone que es algo privado, es una información confidencial.
le revela lo que está sucediendo el sobrino a Lisias, le da los detalles y Lisias le dice, ok, gracias, vete de aquí, no le digas nada a nadie. ¿Por qué? Porque si se daban cuenta algunos de estos hombres que juraron matar a Pablo, o algunos del concilio, pues tenían que cambiar la estrategia y ya los romanos no iban a poder saber qué pretendían los judíos. A estos judíos no les importaba sublevarse ante los romanos. Tal vez algunos ya se habían mentalizado de que iban a morir y no les importaban las consecuencias que acarrearía este posible ataque a Pablo. Este fue el clímax, la providencia en medio de las circunstancias, la providencia en medio de las circunstancias. Cuarta escena, la resolución. Veamos qué hará Lisias ante esta situación posiblemente explosiva. La resolución, versículos 23 al 33, la providencia pasiva. No los voy a leer para aprovechar el tiempo, pero son, repito, desde versículo 23 al 33. Nuevamente el comandante tomó las medidas necesarias, sin imaginar que estaba llevando a cabo la protección providencial de Dios para o sobre Pablo. Las cosas están calientes en Jerusalén, hay un polvorín y Lisias tiene que enfrentar una situación difícil. El comandante piensa, comprende que estas circunstancias se le pueden salir de las manos y yo considero que realiza una buena decisión. Hay que sacar a Pablo de Jerusalén rápidamente. Obviamente esto frustraría el complot y, como dice F.F. Bruce, evitaría que un prisionero fuera asesinado, también impediría un enfrentamiento con los judíos que podía degenerar en una revuelta a gran escala. Así que, complicándose la situación, lleva el problema ante su jefe. Esto es una recomendación para todos. Si tú no puedes, pues lleva el problema al jefe y dile, ¿sabes qué? Esto está difícil, ayúdame, ¿no? No es muy complicado pensar eso, una respuesta así. Y entonces decide trasladar el problema a su superior, el gobernador romano Félix. Toma esta decisión, Lisias no pierde el tiempo, llama de inmediato a 2 centuriones y les dice, ¿saben qué? Prepárenme 200 soldados con 70 jinetes y 200 lanceros, 470 soldados romanos. Y sin estar dispuesto a esperar hasta el día siguiente, dice, ¿saben qué? Preparen todo esto para la hora tercera o las 9 de la noche, para que lo lleven a Cesarea, a poco más de 100 kilómetros a Jerusalén, y esta era una sede del gobierno de Judea. Allí era donde Félix se encontraba. Era común que cuando un funcionario romano enviaba a un prisionero tenía que mandar un pequeño informe, y Lucas registra esta carta, que está del versículo 26 al 30, la cual resume toda la actividad. Aunque el comandante colorea o medio pinta ahí, adorna la carta, como cuando escribimos un correo electrónico, ¿no? Cuando le vas a escribir un correo electrónico a tu jefe, no le dices excelentísimo, pero le dices estimado fulanito de tal. El día de hoy sucedió una actividad aquí en el trabajo y te explayas, ¿no? Dicen que por ahí el mundo funcionaría mejor si lo viviéramos como escribimos los correos electrónicos, ¿no? Es un tanto truqueada su carta porque explica algunas cosas pero encubre otras, ¿no? Ya que no dice que descubrió la ciudadanía romana de Pablo hasta después de rescatarlo, y también no menciona que lo iba a azotar. También pensó que era un egipcio revoltoso, ¿no? Esto no lo coloca ahí en el reporte, pero a través de esta carta también vemos que le dijo a los acusadores de Pablo que vayan con él, es decir, con Félix, para que presenten los cargos. O sea, está mandando a quien están inculpando, pero también va a hablar con estos que están, ¿escucha? Con estos que están
eh, tratando de inculpar al apóstol. Llevan de noche a Pablo a Antípatris, es decir, como a 55 kilómetros de distancia. Era un puesto militar romano usado como área de descanso para los viajeros entre Jerusalén y Cesarea. Para llegar allí en una noche se requirió esfuerzo, se requirió mucho trabajo, caminar sin parar, y especialmente por parte de los soldados de esta infantería. Pues algunos iban en caballo, ¿no? No iban tan relajados, pero iban en caballo, puesto que ya están a buena distancia de Jerusalén. La escolta puede ser menor. La caballería sigue escoltando a Pablo y la infantería regresa a su base. Llegan a Cesarea y le entrega al gobernador tanto el prisionero como la carta que explica el caso. A partir de entonces, Pablo es responsabilidad de este gobernador Félix y no del comandante Lisias. Y hasta aquí podemos seguir viendo la providencia y protección de Dios sobre el apóstol. ¿Por qué? Vemos entonces cómo hay 470 soldados de uno de los mejores ejércitos que escoltan a Pablo. Seguramente quienes vieron la comitiva se preguntaron si estaba a lo mejor iniciando una guerra o por qué tanto movimiento, cuál era la razón de esto. Estaban escoltando al apóstol de los gentiles, siendo parte del plan del Señor. Esta es la resolución, titulada La providencia pasiva. ¿Por qué? Porque está utilizando los medios, las circunstancias, incluso el ejército. Está utilizando los medios, las circunstancias e incluso al ejército romano para cuidar y trasladar a Pablo. Lo que nos lleva a nuestro nuevo ambiente, la escena final. Versículos 34 al 35. Titulada En espera de lo que Él decida. En espera de lo que Él decida. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo. Y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: Te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Félix averigua de qué provincia era Pablo, porque antes de decidir si iba a oír el caso o no, tenía que determinar la cuestión de la jurisdicción. Es decir, de alguna forma el gobernador, si Pablo o el problema pertenecía a otra provincia, pues el gobernador decía, bueno, pues esta situación que se resuelva en la provincia que le corresponde. Es decir, básicamente el gobernador estaba buscando posiblemente lavarse las manos y enviar el problema hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque la zona de Jerusalén era conflictiva y estos aspectos religiosos eran un poco molestos para Roma. Si Félix logra transferir el caso a la provincia de Pablo, se habría lavado las manos, y cuando supo que el prisionero era de Cilicia, estuvo de acuerdo en oír el caso. Pero, como se dice en el versículo, también tienen que esperar a los acusadores, que estén los acusadores presentes, y lo dejan en el pretorio de Herodes. Parte de lo que estuvo viviendo el apóstol Pablo es una sombra y recordatorio de la muerte de Cristo. Tanto Jesús como Pablo eran judíos, predicaban el evangelio a su pueblo y el arrepentimiento de los pecados. No fueron culpables de ningún delito. Sin embargo, contra ambos planearon conspiración, ambos fueron golpeados abusivamente, ambos se tuvieron que enfrentar al concilio de los judíos
y ambos fueron prisioneros de la fortaleza. Pablo participó realmente en los mismos padecimientos que Cristo, pero la muerte del Señor Jesucristo era necesaria para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la gracia del Señor y Cristo cargar con la justicia de Dios. ¿Y sabes qué? Esto también fue parte de la providencia de Dios. El plan de redención para el ser humano se realiza porque lo hizo el Señor. Así que descansemos en ello. Las cosas no se salen de su control. Ponte de pie y permíteme leer un último pasaje. Un pasaje bastante conocido. Mateo 5, 10 al 12, parte de las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Recuerda la idea principal. Al obedecer a Dios somos parte activa de su providencia, por lo que podemos tener ánimo en medio de las circunstancias. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos reconforta saber que en medio de cualquier situación, que en medio de cualquier circunstancia, podemos estar agradecidos, Señor, porque esto no se sale de tus manos y está bajo tu control, Señor. Padre, la cruz también estuvo bajo tu control y nos habla de ese Dios misericordioso que se hizo hombre, que caminó entre nosotros, que vivió entre nosotros para llegar a la cruz y pagar nuestros pecados, el delito que yo cometí, Señor. Gracias, Señor, por otorgarnos gracia que transforma. Y Padre, permite que podamos también en medio de las circunstancias seguir predicando de tu evangelio, porque lo necesitamos los que te conocemos, pero quienes no te conocen también lo necesitan. Gracias, Señor, por tu cuidado y misericordia. En Cristo Jesús. Amén.